Hola, buenas tardes. Espero que todos ustedes estén bien en estos tiempos que tenemos de pandemia, que la salud nos haya respetado a todos y queremos darles las gracias por asistir al nuevo webinario sobre reforma de instalaciones centralizadas de calefacción según el Real Decreto. Soy Víctor de Nogal, director de IMI, y van a desarrollar la presentación mis compañeros Pepe Vilchez, bien conocido por todos ustedes, Nacho Fernández y Juanjo Gutiérrez, que están llevando zona centro y zona norte, que ahora les hace la presentación Pepe. Sin otro nada más, luego ya saben que al final tendremos preguntas. Le dejo a Pepe que siga con el desarrollo del webinario. Gracias. Muy buenas tardes a todos. La idea de este seminario viene derivada pues, de la reciente publicación durante el verano del año pasado del Real Decreto 736, que recoge directivas europeas destinadas al ahorro de energía en instalaciones, puesto que el Real Decreto hace referencia no solo a los dispositivos de medida, sino también a las características técnicas de las instalaciones, pues nos ha parecido que podíamos intentar arrojar una pequeña luz sobre este tema, pues hablando de las distintas disposiciones que tienen las instalaciones y a la vez de cuáles serían los equipos para dar respuesta a las necesarias reformas y adaptarnos a lo establecido en este Real Decreto. Para ello va a comenzar mi compañero Ignacio Fernández pues la parte de comentarios sobre lo que dice el Real Decreto y continuará Juanjo Gutiérrez con los equipos destinados a la preparación de las instalaciones y conseguir que estas instalaciones estén adaptadas a lo prescrito por el Real Decreto. Nacho, cuando quieras. Sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y en primer lugar, pues muchas gracias por asistir a este seminario donde, como ha dicho Pepe, pues intentaremos aclarar un poco todos los temas del Real Decreto y lo que dice. Bueno, y sin más dilación, pues vamos a pasar un poco a explicar, vamos a ver, a explicar lo que es la presentación. Vamos a seguirnos de un pequeño índice hablando del Real Decreto. En primer lugar, ver lo que dice y ver lo que establece. Por otra parte, vamos a ver un poco también los tipos de instalaciones más habituales con los que solemos encontrarnos en las instalaciones, bien seamos instalador o mantenedor de la instalación. Vamos a ver también una gama de productos y soluciones con las cuales acometer todo este tipo de instalaciones y ver cómo podemos cumplir con el Real Decreto y la ley. Y por último, pues unas pequeñas aplicaciones para que tengáis pues material donde ver instalaciones concretas y poder relacionar un poco vuestras instalaciones a lo que son las soluciones. De acuerdo. No sé si estáis viendo, voy a quitar la cámara para que tengáis la pantalla completa y así mejor. Bueno, pues el Real Decreto lo que establece son los requisitos y obligaciones para la contabilización de consumos individuales en instalaciones centralizadas, instalaciones térmicas centralizadas, bien sean de calor o de frío. En este caso nos vamos a centrar sobre todo en las de calor. Y el objeto es ese, establecer todos los requisitos. Establece también en su artículo 2 un ámbito de aplicación. Es aplicable a todos los titulares de instalaciones térmicas que suministren calefacción y refrigeración a una instalación centralizada con varios consumidores. Es decir, lo que persigue es que sepamos en cada momento lo que está consumiendo cada consumidor cuando tenemos una instalación centralizada y no ocurra pues muchas veces lo que nos encontramos en instalaciones que bueno, pues a uno le llega más, a otro le llega menos y al final todos acaban pagando igual. Establece también las obligaciones es una obligación el tener la lectura de esta energía térmica. Y bueno, también es aplicable a redes urbanas de calefacción y refrigeración. En los puntos 3 y 4
Vamos a ver. En los puntos 3, en los artículos 3 y 4 es donde se articula, digamos, toda la base del Real Decreto. En el artículo 3 establece incluso una frase que ya establece lo del artículo 4, que es siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable, será la obligación. Es decir, el artículo 3 establece la obligación, por una parte, de poner contadores individuales en las instalaciones centralizadas, y en el caso de calefacción, cuando sea técnicamente inviable poner estos contadores individuales en el punto de, digamos, de entrega de energía, en ese caso tendremos que irnos a los repartidores de costes a los que hace alusión el artículo 3. En cualquier caso, siempre que sea viable técnica y económicamente, los consumidores de estas instalaciones centralizadas siempre van a tener un control manual, es decir, la típica llave de corte de los radiadores, o bien un control automático con control termostatizable, pero esto ya el RITE hace alusión hace mucho tiempo a este tipo de válvulas termostatizables, ¿no? Tampoco es nuevo esto. Entonces, según esta redacción, en viviendas antiguas también habrá por lo menos válvulas manuales. Entonces, el artículo 3 nos establece la obligación de poner estos contadores individuales, con unas exclusiones que luego ahora vamos a ver. En el artículo 4 dice determinación de viabilidad técnica y económica. En el artículo 4 establece esta viabilidad técnica, por una parte, es decir, nosotros tenemos que ser capaces de poner estos contadores dependiendo de la instalación que tenemos. Y también una rentabilidad económica que está en otro anexo, donde tenemos que presentar un presupuesto que ahora veremos. Bien, en el artículo 4 hace las exclusiones, es decir, podremos estar excluidos de hacer una reforma en una serie de casos. El primer caso es estar en una zona exenta, es decir, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y luego volvemos a esta. La zona exenta es un mapa de España con una serie de zonas A, B, C, D, E, y dependiendo de la zona en la que estemos, pues tendremos obligación o no. Las zonas A y B, que son las más cálidas de España, las de sur, pues están exentas, y las zonas C, D y E tendrían la obligación, siempre y cuando sea viable técnicamente, evidentemente, y rentable. Eso hace mucho hincapié el Real Decreto. Y tenemos ahí una serie de fechas para entrar en vigor. Tenemos que acometer la instalación antes de esos 15 meses desde la fecha que nos indica. Para ello, el mantenedor instalador está obligado a emitir un certificado de exención, por una parte, vamos a volver a la otra, es decir, que se debe emitir gratuitamente, igual que el presupuesto en el caso de estar en una zona en la que no estemos exentos. Entonces, las otras dos exclusiones son una inviabilidad técnica y una inviabilidad económica. En cuanto a la inviabilidad técnica, tendremos inviabilidades, y esto nos encontramos en muchas instalaciones centralizadas, antiguas y no tan antiguas, en sistemas de calefacción monotubo en serie con más de un usuario por anillo. Pues ahora veremos unos esquemas y comprenderemos mejor esto. Sistemas de calefacción monotubo con sistemas de columnas. Esto también, pues, en edificios antiguos, en instalaciones centralizadas, suele ser bastante habitual tener una columna, varios consumidores, y bueno, pues estos casos quedarían exentos. Aunque es verdad que técnicamente podríamos llegar a soluciones, desde IMI nos podemos proponer, en la cual podríamos llegar a saber cuál es el gasto en cada consumidor, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en cuanto a las inviabilidades técnicas, sobre todo monotubo y tema de ventiloconvectores y aerotermos, y otros casos especiales en los que no se ven, los que sea inviable técnicamente. En cuanto a la inviabilidad económica, en el Real Decreto se hace alusión a un anexo, se debe presentar un presupuesto y presentar un retorno de inversión. El Real Decreto
bueno, establece la fórmula ahí, si estáis muy interesados, pues yo tengo aquí el Real Decreto delante y establece una fórmula para ver si es económicamente viable o no con el retorno de inversión. Habla de 4 años de retorno de inversión. Bueno, pues si no fuese inviable, habría que emitir el consiguiente certificado que no es viable. Bien. Respecto al presupuesto que tenemos que presentar según el Real Decreto, en el caso de que no estemos en una zona exenta y que viablemente lo hayamos podido hacer viable técnicamente, pues bueno, el anexo 3 recoge unas cosas muy concretas en cuanto a lo que tenemos que valorar. Tenemos que valorar contadores o repartidores de coste. Hace alusión también, bueno, no es que haga alusión, va parte por parte en cuanto a un estudio de equilibrado hidráulico. Esto es, un estudio de equilibrado hidráulico es que el mantenedor instalador conozca perfectamente los caudales que en cada terminal tienen que ser, digamos, no me sale la palabra, tienen que ser dotados en el terminal de un determinado caudal nominal de diseño. Entonces, vamos a tener que hacer un estudio hidráulico de forma que conozcamos los caudales que circulan tanto en los terminales como en los ramales, como en cada parte de la instalación. El siguiente punto es un variador de frecuencia sobre la bomba existente o bomba con variador, es decir, que podamos adaptar la curva de la bomba a las variaciones de la instalación en cada momento, porque tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una instalación de radiadores donde vamos cerrando cada terminal, nos va a convertir la instalación en una instalación de caudal variable, con lo cual las presiones van a variar en cada momento. Para ello es muy importante el conjunto de válvulas de estabilización de presión diferencial, que es el siguiente punto al que hace alusión el presupuesto del Real Decreto. Y por último, también hace alusión a las válvulas de descarga proporcional para el control de bypass. Es muy importante en este punto el tema de estabilización de presiones diferenciales, porque posiblemente el 90% de los problemas que nos encontramos en instalaciones centralizadas de calefacción se deban a una deficiencia en cuanto a las presiones diferenciales que nos provocan que los elementos estén sometidos a un exceso de presión o también un defecto, entonces no llegaría al caudal. Para ello, pues vamos a ver un poco las instalaciones más habituales que nos podemos encontrar. Y nos podemos encontrar cosas de este tipo que seguramente si sois mantenedores instaladores pues ya habréis visto en muchas ocasiones, como es el sistema monotubo. Estos sistemas, según el Real Decreto, pues quedarían exentos de la reforma, pero bueno, tenemos que saber identificarlos. En este caso, en el caso de la izquierda, pues vemos una instalación monotubo que se llama normalmente de paraguas, donde estamos suministrando fluido, agua caliente, por arriba y tenemos un anillo. Este anillo sería de varios consumidores, como serían, pues este sería el de la última planta, el de la penúltima y así sucesivamente. Entramos por arriba, salimos por debajo, con lo cual, bueno, pues, tenemos los problemas de que el caudal sería continuo en esta línea y tendríamos variaciones de temperatura en cada terminal. En este caso no hay bypass, con lo cual no podemos poner elementos de corte aquí, válvulas termostatizables, porque cortaríamos al siguiente. En el segundo caso es una entrada por abajo, salida por arriba, y bueno, pues en el tercer caso parecido, entrando por un lado y saliendo por el otro. En cualquier caso es un poco daros unas pinceladas de instalaciones para que podamos identificar en cada caso. Igualmente, sistemas monotubo, también horizontal, que hemos visto que en monotubo sí acometen a varios usuarios, entonces quedaría exento, pero podemos tener también para una única vivienda, por ejemplo. En este caso no indico si es una vivienda o son varios usuarios. Pero bueno, podemos tener en el primer caso instalaciones con válvulas de monotubo y en este caso pues es una válvula especial con entrada para que tenga la entrada por arriba en el radiador y sea más eficaz. En el segundo caso son válvulas de baja resistencia, pero como vemos es también monotubo, es decir, toma de la impulsión
pasa por todos los radiadores y vuelve al retorno. Y en el tercer caso son las válvulas monotubo con espadín, que nos podemos encontrar pues, en muchas instalaciones, sobre todo de vivienda unifamiliar, pero también en centralizadas. Vale. También podemos acometer grandes instalaciones bitubulares en las cuales nos podamos encontrar un poco pues, de todo, ¿no? Instalaciones con una caldera central donde tenemos pues, montantes, ramales, varias diversificaciones en cuanto a plantas, en cuanto a consumos. Podemos tener una variedad alta de caudales. Entonces, en este tipo de instalaciones se hace muy importante el regular las presiones diferenciales a las que están sometidos, por ejemplo, este ramal, sobre todo para la estabilidad en cuanto a la presión. Digamos, una inadecuada presión en un ramal nos va a provocar pues, presiones excesivas, presiones bajas y, por consiguiente, ruidos en los terminales o falta de caudal, o en este caso, pues algunos terminales tendrán mucha más cesión de calor y otros mucho menos, con lo cual son los típicos problemas que nos podemos encontrar y que son fácilmente solucionables si aplicamos un correcto estudio hidráulico. Bien, también en renovación de pequeñas instalaciones bitubulares, pues tenemos los mismos problemas, es decir, no por ser más pequeña vamos a encontrar los menos problemas. Incluso en esta nos encontramos problemas añadidos, como son que a veces no tenemos espacio para la instalación de estabilizadores de presión, o que tenemos presiones de bomba por encima de 20 kilopascales. Tened en cuenta que digamos, las cabezas de regulación de un radiador, pues normalmente no pueden superar los 60 kilopascales en el mejor de los casos. Y bueno, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Básicamente, las soluciones técnicas que cumplen con el Real Decreto y que podemos ofreceros en cuanto a esas partes que había en el presupuesto, es decir, había la parte de contadores, la parte de estabilización de presión, el estudio hidráulico, que por supuesto es lo que nos toca, y el tema del bypass. Aquí vemos principalmente, y para no extenderme mucho, y quiero dar paso a mi compañero ya. Entonces, básicamente lo que tenemos es una estabilización importantísimo en lo que es este ramal. El contador de energía se situaría en el punto de cesión de la energía de este ramal, que es a la entrada aquí. Es decir, tendríamos los consumidores estos con nuestras válvulas de control y regulación. Y, importante, el tema de regular esta presión diferencial para tener garantizado que este ramal está, digamos, individualizado o más que individualizado, separado, de forma que no le afecten las variaciones de presión del resto de la instalación. Por otra parte, para el tema de repartidores de coste, en el caso de que no podamos poner contadores de energía, como dice el Real Decreto, pues también muy importante en instalaciones por columnas, estabilizar la presión en la columna de forma que garanticemos que las presiones a las que están sometidos los elementos de terminales no sean inadecuadas, y podremos poner por los contadores, los repartidores de coste, que se basan en una diferencia térmica entre el emisor y el ambiente, y están emitiendo ese valor de energía. En el tema de la descarga proporcional, el bypass, que es el último punto al que hace alusión el presupuesto, pues evidentemente cuando van cerrando las válvulas de corte de todos los elementos terminales, tendremos que dar un caudal mínimo a la bomba, y ese caudal mínimo se lo podremos dar con elementos como es el disparo por presión, una válvula de alivio, que lo que hace es que por encima de cierta presión, que podemos regular perfectamente, va a disparar y va a recircular ese caudal, que va a volver a la bomba como caudal mínimo. La otra válvula es una válvula reguladora de caudal para que tengamos acotado la regulación de caudal. Bien, no quiero extenderme mucho más. Esta diapositiva es un pequeño resumen de lo que ahora Juanjo os pasará a explicar en cuanto a material, ya digamos más concretamente, y enfocado ya a soluciones concretas. Es decir, pero básicamente lo que vemos aquí es estabilización de presión, que podemos tenerlo
para ramales, soluciones para vivienda, tema de todos los cabezales termostáticos, las válvulas de radiador, bien sean de simple reglaje, de doble reglaje e independientes de la presión, o bien también el típico detentor en el caso en que tengamos simple reglaje. Y bueno, el tema de estabilización de las columnas. Y creo que está, por mi parte, digamos, creo que no hay más. Y paso a Juanjo para que os pueda explicar todas las soluciones técnicas ya con material concreto y los ejemplos de instalación. Muchas gracias, Nacho. Cuando quieras. Te paso a Juanjo para que pueda empezar a presentar. De acuerdo. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Nacho. Ha quedado todo, la verdad, que muy claro. Lo has explicado todo muy bien. Espero poder estar a la altura. Bien, pues nada, como os ha comentado un poco mi compañero Nacho, yo voy a explicar la gama de producto. Sobre todo nos gustaría no entrar en demasiado detalle técnico, sino que nos gustaría daros pues una pequeña pincelada de lo que desde IMIDRONIC podemos ofreceros pues para acometer estas instalaciones y las soluciones que podemos ofrecer. Entonces, voy a empezar comentando un poquito desde la parte de producción hacia los elementos terminales, vamos a decir, para ir acometiendo todas estas soluciones. Voy a activar el puntero. Aquí empezaríamos un poquito explicando pues, la estabilización, por ejemplo. Aquí podríamos decir que esto es un bombeo desde una sala de calderas común a diferentes portales, por ejemplo, en la cual en un portal, que habría que hacer lo mismo obviamente en todos los portales, pero en cada uno de los portales habría que hacer una estabilización de presión diferencial con nuestra válvula de estabilización de presión STAP. Esta válvula se conecta mediante un capilar a una STAD o STAF, dependiendo un poco el diámetro del ramal, y lo cual haría que el aumento de presión en este ramal se transmitiría a través del capilar a la STAP, internamente entraría el agua en la cámara y haría cerrar la válvula para reducir el caudal y la presión, obviamente, en todo ese ramal. A posteriori de ello, entraríamos ya, por ejemplo, en una de las plantas de uno de los portales y dentro de una de las plantas tendríamos pues las diferentes viviendas de esa planta. En el caso, por ejemplo, de una de ellas, por ejemplo, primero A o primero B, aquí podríamos instalar una TA Compact DP, que es una válvula que veremos en la siguiente transparencia con un poquito más en detalle. Vale, este es un poco el funcionamiento que haría la Compact DP, que no deja de ser otra estabilización de presión, solo que ya vamos a decir para el interior de la vivienda, para cada una de las viviendas, a menor escala, podríamos decir. El modo de funcionamiento prácticamente es el mismo que el conjunto STAP-STAD. Lo que hace es que al entrar el caudal, dependiendo un poco la demanda que haya en el interior de cada una de las viviendas, hará pasar a través del capilar más o menos presión, lo que hará que cierre o abra la válvula, dejando una estabilización en esa vivienda. En la propia válvula podríamos instalar un servomotor, todo nada, por ejemplo, a 220 voltios, el cual estaría conectado a un termostato que estaría en el interior de la vivienda. Cuando haya demanda de calor en el interior de la vivienda, dependiendo de la consigna de temperatura que haya, mandaría señal de apertura al servomotor, lo cual abriría la válvula. Tenemos diferentes caudales y diferentes diámetros, pues por ejemplo DN15 de 60 a 300 litros, DN20 160 840 litros y DN25 de 280 hasta 1500 litros. Dependiendo un poquito pues los consumidores que haya en el interior de cada una de las viviendas, dimensionaremos esta válvula en función a ello. Vale, ahora entramos ya un poquito más en la parte ya de unidades terminales, de radiadores. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, pues con las cabezas termostáticas. Aquí un poco, pues bueno, ver que tenemos pues diferentes opciones y diferentes acabados, desde las más tradicionales, vamos a decir, quizás con unas líneas más rectas, quizás un poquito más abombadas, diferentes estilos, vamos a decir. Luego ya entramos
en los cabezales que son un poquito más de diseño, quizás para habitaciones más nobles, quizás en hoteles, toalleros que vienen cromados, por ejemplo. Estas válvulas hemos instalado bastante en hoteles un poquito de alta gama. Tenemos también con diferentes acabados. Aquí también falta una que es en antracita, pues dependiendo un poquito del diseño o del gusto del arquitecto. Pasaríamos también ya a los de la gama un poco más especial, entre los que se encuentran el halo B, que es antivandálico, ¿vale? Que podría ser, pues, por ejemplo, para colegios o para centros psiquiátricos, cárceles, podría ser para centros de este tipo. Y luego ya empezaríamos pues, con los que son un poquito más extraños, ¿no? Entre comillas. Este, por ejemplo, tendría la regulación de la temperatura en una zona ambiente de la estancia que no sea en el propio radiador, y a la válvula del radiador se le conectaría con métrica 30 este capilar, el cual llevaría el fluido calor portador y la cabeza pues mandaría abrir o cerrar a la válvula del radiador. Opciones, digamos, con sondas de inmersión, con sondas de contacto y cabezas termostáticas que tienen la sonda de contacto para poder poner pues, en la habitación, en ambiente, pues un poquito más alejadas también. Bueno, todos ellos tienen líquido a base de etanol y tiene una regulación muy precisa. Para que os hagáis una idea, es 0,22 milímetros por cada grado. Eso es muy preciso. Tienen todas opciones de regulación de 1 a 5 o de 6 a 28, dependiendo, se puede pedir el cabezal, como se puede ver aquí, por ejemplo, con números o con grados. Todos ellos tienen rosca universal en métrica 30 por 1,5, que es el estándar un poco, sobre todo europeo, para todas las cabezas y para todas las válvulas de radiador. Y bueno, con diferentes sondas y elementos, como hemos podido ver. Este es un dato que tenemos en uno de nuestros documentos promocionales, en el cual, bueno, me ha parecido interesante, que indica que reemplazar cabezales termostáticas de más de 20 años puede proporcionar un ahorro de hasta un 7% anual. Claro, lógicamente, las cabezas termostáticas de hace 20 años pues no tenían este tipo de precisión, ¿no? Entonces, bueno, es algo un poco obvio, pero bueno, me ha parecido un dato interesante como para mostraros. Vale, entramos ya un poco en tema de valvulería y estas son un poco todas las válvulas que desde IMI podemos ofrecer. Tenemos dos estándares, el estándar alemán y el estándar francés. Normalmente solemos utilizar el estándar alemán, pero bueno, al final son iguales, son muy parecidas, solo que la alemana es un poquito más compacta y luego tienen acabados diferentes. Una es en acabado liso y otros en acabado un poquito más rugoso. Pero internamente la función de la válvula es exactamente la misma. Entonces, bueno, tenemos válvulas de simple reglaje, que es simplemente una válvula de radiador en la cual le pones la cabeza termostática encima y ya está. Doble reglaje, que la solemos comparar un poquito como si fuese una válvula de equilibrado manual, una válvula STAD, en la cual ya sí que puedes hacerle un preajuste de caudal para poder ajustar el caudal que entra en ese radiador. Y luego tenemos lo que es nuestro producto estrella, que ya es con Automatic Flow Control, con control automático del flujo, del caudal, que es equilibrado dinámico. Lo solemos comparar también con una TA Modulator o una TA Compact, y al final lo que hace es que, a pesar de que haya aumentos de presión y de caudal en el ramal, esta válvula lo soportaría ella misma. La veremos un poquito más en detalle en la siguiente presentación, ya que hay un vídeo un poco cortito en el que se ve muy bien todo el despiece y cómo es su modo de funcionamiento. Bueno, todas ellas tienen configuraciones rectas en escuadra y escuadra invertida. También hay otra disposición que luego mostraré un poquito las opciones que hay. También tenemos disponibles versiones con baja pérdida de carga, para depende qué aplicaciones. Del mismo modo, están todas preparadas para cabezales estándar de métrica 30 por 1,5. Tienen fácil instalación y regulación del caudal, como ahora verán en el siguiente vídeo. Y hay disponibles herramientas para medida del caudal y sustitución y limpieza del inserto. Esto luego lo veremos también brevemente en una próxima presentación. Vale, este es un poco ya entrando más en detalle en la válvula, vamos a decir, de equilibrado dinámico, del control automático del flujo, que al final lo que provoca es una temperatura y caudal perfectos en cada instante. Vamos a poner el vídeo. Y os voy explicando. Aquí aparece un poco un pequeño despiece de la válvula. Al final, bueno, son muchos elementos. Después de mucho tiempo de innovación, al final se ha ido perfeccionando. Y este inserto es
válido, pues bueno, son extraíbles y se pueden cambiar internamente de la válvula. Entonces aquí se ve el control automático del caudal. Uy. Perdón que ha salido la presentación. Aquí está. Vale, lo que ya habíamos visto, el control de caudal y la parte termostática. Esta es la llave de ajuste, que la tenemos propiamente para hacer este ajuste, pero también se puede utilizar una llave plana del 7. Y ahí se ve cómo se ha producido un poco el cierre para ajustar el caudal. Ahora se verá la instalación de la cabeza termostática y cómo actúa. Aquí se instala y se fija un poco la temperatura deseada. Aquí se ve un poco el flujo de caudal a través del propio inserto y si baja la temperatura, si hace frío, el cabezal termostático actúa y deja pasar más paso de agua a través del inserto. Del mismo modo, si sube, por el lado contrario, cierra la válvula. Pues un vídeo me ha parecido así muy representativo y quería mostraros. Vale, esa es la presentación, bueno, la diapositiva que os he comentado un poquito antes, que es toda la gama un poco de válvulas que tenemos acerca del Eclipse, que también puede verse extrapolada al resto de las válvulas. Tenemos un poco pues, con flujo en sentido inverso, con escuadras especiales, voy a activar el puntero, con escuadras especiales que pueden ser a izquierdas o a derechas, tenemos la multilux que tiene, todas ellas tienen el inserto de la Eclipse, de control automático de caudal en su interior. Entonces tenemos estas que pueden ser para toalleros, por ejemplo, y las tenemos con configuraciones rectas para entrada del tubo desde el suelo o en escuadra, como se puede ver aquí, con entrada del tubo desde la pared. Diferentes conexiones también, tenemos roscas machos, tenemos roscas hembras también. Un poquito podemos adaptarnos a cualquier instalación, es un poco la idea de esta transparencia. ¿Vale? Acoplamientos un poco variados, pues dependiendo podrían ser para multicapa, para tuberías plásticas, para cobre, un poquito pues todas las opciones, ¿no? Y luego, por supuesto, sin olvidar los cabezales termostáticos, los que ya hemos visto previamente y un poquito aquí se pueden ver los de los toalleros, por ejemplo, que tienen una tapa incorporada incluso, ¿vale? Pueden ser cromados también, a juego con el halo cromado o con el tipo D cromado también, o blanco. Vale, si pasamos a la siguiente, ya empezamos con las válvulas multilux, ¿vale? Son para instalaciones monotubulares y bitubulares. En este caso, para las aplicaciones bitubulares, no hay agujero de bypass, como luego os mostraré en la siguiente válvula, y aquí se diferencian porque tienen la caperuza de protección blanca, porque la válvula físicamente es igual. Esta tiene la caperuza blanca y esta azul. Entonces, aquí simplemente el caudal de agua entraría a través de la válvula, cerrando con la cabeza termostática, pasaría por la otra vía y volvería al caudal de retorno. En el caso, por ejemplo, del sistema monotubular, entraría, claro, a través de la válvula y si la válvula estaría abierta por su cabeza termostática, pasaría a través del radiador y volvería al siguiente radiador. En el caso de que no haya demanda en este radiador, claro, esta vía estaría cerrada, no pasaría a caudal a través del radiador y no podría venir. Para eso se ha hecho este orificio de bypass para que pueda pasar el caudal a través de la misma e ir al siguiente radiador. ¿Vale? Así es como hacemos un poco la solución para ello. Y luego vuelve al retorno. Vale. Tenemos cubiertas para ángulos y formas rectas blanca o cromada, lo que hemos comentado un poquito en la transparencia anterior. Así es un poquito como quedan con el cabezal halo. Las válvulas bitubulares tienen preajuste como si fuese un equilibrado manual. Tiene el inserto de la VSAC en su interior para hacer un equilibrado manual. Tienen fácil drenaje y llenado y todas las versiones pueden conectarse con racores de media y de 3/4. ¿Vale? También tenemos una roseta, lo mismo, para poder entrar desde el suelo
en caso de que el tubo entre desde el suelo. Vale, estas son las válvulas de baja pérdida de carga que hemos comentado antes, que sobre todo, bueno, están para solucionar las instalaciones monotubulares en el caso de que las tomas no entren por la parte baja del radiador, sino que entren por la parte lateral. Entonces, bueno, están un poquito pensadas con esa baja pérdida de carga para que tenga menos resistencia tanto válvula como radiador y favorezca el paso de caudal a las últimas unidades, ¿vale? En el ramal se puede estabilizar dependiendo con una válvula STAD de equilibrado manual o, siendo el caso de una vivienda, se podría poner una válvula de equilibrado dinámico, una TA Compact P, por ejemplo, en la cual se le puede instalar el servomotor con un termostato, ¿vale? Para poder desde el ambiente abrir y cerrar la válvula en función de la demanda de la vivienda. Aquí se ve un poco el lavado de selección. Vale, detentores, bueno, tampoco hay demasiado en lo que contar. Al final, bueno, son detentores, sí que el único es un poquito más especial, pero al final, bueno, todos los detentores son de doble reglaje para poder, pues, asignar una pérdida de carga a ese radiador y poder ajustar así el caudal que pasa a través de él, tanto los Regutec como los Raditec. Luego tendríamos nuestros detentores STK, que son un poco los altos de gama, con los cuales tenemos la escala de KV visible, ¿vale? Es ajustable y es visible, con una llavecita puedes ajustar y sí que tienes aquí pues la visualización de realmente dónde está, porque en estos otros detentores no se ve esa escala a la cual estamos dando, simplemente probamos. ¿Vale? Y aquí está un poco pues la construcción interna de cada uno de los detentores. Vale, estas son las herramientas de servicio y mantenimiento que hemos comentado también antes. Al final, bueno, sin entrar tampoco en demasiado detalle, si alguna vez se os da el caso, pues podéis poneros en contacto con cualquiera de nosotros, que os atenderemos encantados. Pero bueno, al final es un poco pues una herramienta para poder intercambiar los insertos internos de las válvulas y poder limpiarlos o sustituirlos porque se ha estropeado o por lo que sea, ¿vale? Tiene un proceso aquí a través del cual podemos sustituirlo o hacer un pequeño mantenimiento, ¿vale? Todo esto sin vaciar la instalación, lógicamente. Simplemente nos conectaríamos, desmontaríamos el inserto, haríamos el mantenimiento, lo volveríamos a instalar y ya estaría. En la misma herramienta de servicio podemos sustituir este eje y esta maneta roja y el eje que va interno para sustituir el inserto, podríamos sustituirlo por un usillo del cual disponemos y de ese modo poder conectar nuestro TEA-scope, nuestra maleta de medida, para poder medir la diferencia de presión disponible a través de la válvula, ¿vale? Para poder también, oye, pues en un momento dado, pues hacer un chequeo de la instalación y saber si no está llegando ahí un caudal, ¿no? Vale, aquí se muestra un poquito pues la escalabilidad que tienen los diferentes sistemas. Es un pequeño resumen. Entonces, según lo que hemos comentado, pues bueno, nuestro sistema un poco de sistema de simple reglaje, pues bueno, podría ser con una Calypso F, una Standard 2 y un detentor Regutec, el cual, pues bueno, siempre pues para instalaciones chiquitinas, tampoco instalaciones demasiado grandes. Para las instalaciones un poco medianas podríamos ir a nuestro sistema de doble reglaje, el cual ya tiene una Calypso SAT que tiene su equilibrado manual, tiene ajustes de doble reglaje, un detentor Regutec en el retorno y ya puede ser, pues bueno, para instalaciones, vamos a decir, viviendas unifamiliares, pero ya nos vamos a bloques de viviendas u oficinas u hoteles y hospitales, ya edificios un poquito ya más grandes, de más entidad. Y para nuestro sistema limitador con control automático del caudal, pues ya iríamos con la Eclipse y con los detentores Regutec también, que nos serviría no solo para grandes edificios, sino también para los pequeños. Al final un poquito, bueno, dependiendo de la eficiencia, o no la eficiencia, sino la solución que haya que dar en cada momento, porque ahora veremos unas pequeñas aplicaciones y claro, en cada aplicación pues hay que dar una solución. Y aquí empezamos un poquito pues, con las aplicaciones, como las que ha comentado más o menos mi compañero Nacho, solo que ya aplicadas con material imidrónico. Son poquitas, ya acabo dentro de poco. En esta aplicación, por ejemplo, es una distribución por columnas en la cual hemos aplicado Calypso Exact, el sistema de Calypso Exact, ¿vale? Entonces, sería un circuito de caudal constante y diferentes montantes. Estabilizaríamos cada una de ellas mediante un conjunto de válvulas STAT más STAT, ¿vale?
ajustaríamos manualmente las válvulas Calypso, aquí irían válvulas de doble reglaje y detentores Rebutec. ¿Vale? Entonces, aquí ajustaríamos el caudal que sería necesario simplemente para este radiador. ¿Vale? De este modo quedarían estabilizadas cada una de las montantes, ya que, pues imagínense que, por ejemplo, esto puede ser planta primera, segunda y tercera, pueden ser, por ejemplo, todas las cocinas, por decir un ejemplo, todas las cocinas del edificio. Y estos podrían ser, pues, todas las salas del edificio, por ejemplo. Con lo cual, quizás esta columna necesite más caudal que esta, o viceversa. Pues para eso están el conjunto STAD, STAP, para poder ajustar esos caudales y que la bomba simplemente pues impulse al caudal total de la instalación y estas limiten los caudales pues en función un poco de la demanda de cada uno de los ramales o columnas. El siguiente caso ya es una vivienda, por ejemplo, en la cual tiene su propio anillo y en la cual pues podemos aplicar, por ejemplo, pues una TA Compact DP con diferencia de presión, ¿vale? Para estabilizar ya tanto caudal como presión en el interior de cada una de las viviendas. Aquí, por ejemplo, iría otra vivienda. Y luego, aparte, instalaríamos un servomotor eléctrico todo o nada para conectarlo al termostato, como hemos visto en las transparencias anteriores. De tal modo que cuando hay demanda, mandaría el servomotor a abrir y abriría la válvula dando paso a los diferentes radiadores. Como estas válvulas serían de doble reglaje, irían ajustadas, también estaría equilibrado cada uno de los radiadores, con lo cual queda equilibrada toda la vivienda con la Compact DP y luego aparte cada uno de los radiadores con las válvulas de doble reglaje. Quedaría perfectamente equilibrada toda la instalación. Y pasaríamos a un último ejemplo ya, en el cual, pues bueno, sería también una distribución por columnas, pero ya con eclipse. En este caso, por ejemplo, en vez de estabilizar con STAD y STAP, como hemos visto en la primera aplicación, al tener ya aquí válvulas independientes de la presión, no es necesario instalar una estabilización por columna, porque ya la propia válvula va a aguantar esos sobrecaudales que puedan venir de los diferentes radiadores o de los diferentes ramales, la puede soportar ya la propia válvula de equilibrado dinámico, ¿vale? Entonces sería simplemente instalar la válvula Eclipse, ponerle la cabeza termostática, ajustarla, lógicamente, al caudal necesario del radiador e instalarle la cabeza termostática encima para que pueda hacer la regulación dependiendo de la demanda de temperatura de la estancia. Y con esto ya he terminado. Espero no haberme extendido demasiado y que les haya resultado interesante. Muchas gracias, Juanjo, por la intervención. Hemos ido recibiendo pues, una serie de preguntas durante el desarrollo del webinar y pues queríamos irlas distribuyendo para cada uno de vosotros dos para poder responder a los asistentes que se han interesado por algún detalle. En concreto hay una pregunta para ti, Juanjo. Dice, entonces, ¿están en serie las estabilizaciones de presión para columnas y para vivienda? No, en este caso. Al contrario. Claro, en este caso no. En los casos que hemos explicado, en las aplicaciones, había estabilización de STAD más STAP en columna. Luego, en los radiadores, para no poner en serie efectivamente dos estabilizaciones de presión porque podría llegar a dar problemas, lo que hacemos es poner válvulas de simple reglaje o de doble reglaje. Efectivamente, en el caso que yo he explicado, por ejemplo, eran válvulas STAD más STAP y luego válvulas de doble reglaje, de tal modo que no interfieran así esas dos estabilizaciones de presión en serie. Es muy buena pregunta. Así que o estabilizas en columna o ya la entrada de la vivienda. Es un poco el resumen, ¿verdad? Ajá. Efectivamente, eso es. La otra opción es la que hemos explicado en la última transparencia, que sería no instalar esas STAD y STAP en columna, sino que poner ya las Eclipse directamente y estabilizar en cada uno de los radiadores.
Tenemos una pregunta para Nacho. Sí. Pregunta un asistente. Aunque no sea obligatorio, si una comunidad de propietarios me pide termostatizar su instalación que ellos creen que es de tipo monotubo, ¿se podría termostatizar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, una vez que se termostatice, ¿se podría medir de alguna forma la potencia? Sí, vamos a ver, una cosa es que el Real Decreto nos excluya y otra cosa que nosotros en nuestra instalación podamos hacer luego, digamos, lo que queramos o lo que en este caso sería adecuado, que sería repartir los costes entre los usuarios de esa centralización. Entonces, sería muy adecuado, aunque no estemos obligados. En cuanto a si podemos termostatizar, sí, hay diferentes soluciones. Si el asistente pues, que ha hecho la pregunta, si quiere que se ponga en contacto con nosotros, que le mostraremos pues, diversas soluciones que podemos facilitar para, en función de la instalación que tenga y de la solución concreta que tenga, hay que estudiar el caso concreto y mirar si se puede termostatizar y, en definitiva, ver lo que consume cada consumidor. Básicamente, lo que tenemos que hacer es o bien medir un caudal y una diferencia térmica, que es lo que hace un contador, o bien con los repartidores de coste que se basan en una diferencia térmica entre emisor y ambiente. Pero bueno, en cualquier caso, sí, tenemos soluciones técnicas para acometer. Gracias, Nacho. De nada. Otra pregunta para Juanjo. Ha mostrado una válvula de flujo inverso y parecía que se conectaba al radiador. Si nos puedes dar una pequeña explicación. No sé a qué válvula se refiere, igual en las de los ejemplos quizás. Yo creo que sé cuál es. Una válvula Eclipse que se conecta al radiador. Ya sabes cuál Sí, es, ¿verdad? Que se conecta al radiador. creo que sí, Sí, esta, efectivamente. El lado Esta- de... esta- Vale, con flujo en sentido inverso. Claro, efectivamente, digamos que en vez de ir el caudal en el sentido tradicional, vamos a decir, esta sería la conexión, el radiador, y el flujo ir así, podría ir el flujo al revés. Ajá, Exacto. creo que es el que ha respondido a la pregunta. ¿Tienes otra pregunta más? El elemento que has mostrado de sensor remoto es el que recomendarías para casos con cubre radiadores. Sí, por supuesto. El de sensor remoto podría ser, por ejemplo, efectivamente, los cubrerradiadores son los eternos enemigos de las cabezas termostáticas. Es una muy buena pregunta también, muy buen planteamiento. Efectivamente, en estos casos tendríamos que irnos a un sensor, pues por ejemplo, de este tipo, o bueno, también podríamos ir de este tipo, mejor de este tipo, porque claro, si esto estaría instalado dentro del cubrerradiador, no podríamos acceder a regular la temperatura. Con lo cual tendríamos que irnos a un regulador de este tipo en el cual podríamos tener la regulación pues puesta en la pared y cuando la temperatura bajase de esta consigna llevaría el fluido calor portador hasta la cabeza termostática, hasta la válvula, perdón, y la abriría. Muy bien. Pues estoy revisando el chat a ver si hay alguna pregunta más. Y parece que en principio no hay ninguna más. Estupendo. Bueno, Simplemente, pues un poco por cerrar el evento, mostrar que hay una oportunidad dentro del mercado pues para la renovación de instalaciones, basándonos en que va a haber una obligatoriedad en reformar todas aquellas que no estén exentas y que en definitiva pues acudiendo a nosotros trataríamos con nuestra mejor
voluntad, con nuestro mejor empeño, pues dotar al cliente de las soluciones para conseguir en cada caso, porque no hay una instalación igual a otra, es decir, cada caso en calefacción es prácticamente un pequeño mundo, diseñados con criterios diferentes, con reformas diferentes a lo largo del tiempo. Y bueno, pues estudiando en profundidad las instalaciones, pues trataríamos de encontrar alguna de las aplicaciones, alguno de los productos que consiguiesen pues el confort de los usuarios y a la vez pues el control que permitiese pues el ahorro energético que todos esperan. Este es un poco el final de la presentación y simplemente pues agradecer a los asistentes su interés en escucharnos y que a lo largo de próximas semanas pues estaremos trabajando en hacer otros seminarios dedicados pues a temas técnicos sobre la regulación y control de las instalaciones hidráulicas. Entonces, en poco tiempo les haremos llegar pues, una comunicación por si quieren apuntarse a los seminarios restantes que vamos a tener a lo largo de esta primera parte del año. Sin más, agradecerles de nuevo pues, su asistencia y a los ponentes pues, el esfuerzo en hacer toda esta presentación y a la vez pues presentarla bien y sin nervios, cosa que es habitual por el formato en el que se emite esto, que no vemos a nadie ni tienes feedback. Con todo esto, muchísimas gracias a todos. Cerramos este webinar. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.